Shalom en Masejet Pesachim, la página Yud Amud Aleph, estamos al final de la tercera línea. Seguimos con casos diferentes que podemos aprender de Mishnayot en otros lugares en el Shas con respecto al Hametz. Dice la Gemara, Tzibur echad shel Hametz velefanav shnei batim bedukin. Un caso que hay un grupo de Hametz, que es decir, pusieron Hametz en un lugar y enfrente de ese Hametz hay dos casas, que las dos casas ya les hicieron Bdikat Hametz. Ve'ata achbar ve'shakal ve'lo yadinan y lehai al. Vino un ratón y cogió del Hametz y no sabemos a cuál de las dos casas entró, que es obvio que entró a una de ellas, pero no sabemos cuál. Dice la Gemara, Hainu Shunei Shvilin. Eso se parece, lo podemos aprender del caso de los dos caminos de Tnan, que se ha sido en la Mishnah, Shnei Shvilin, Echad Tameh ve'Echad Tahor. Cuando hay dos caminos, uno de ellos es impuro, quiere decir, hay ahí una impureza, es que cada persona que pasa por ahí se vuelve impuro, y hay otro camino que el que pasa por ahí queda puro como estaba antes. Ve'alach be'echad men ve'asa ta'arot. Una persona fue y caminó en uno de los dos caminos, él no sabe cuál. Y después tocó comida, etcétera, que es decir, tarot. Entonces, si él fue en el camino impuro y se volvió impuro, todo lo que él tocó después se volvió impuro, pero no sabemos en cuál camino fue. Ahora, si él estaría solo, la halajá es que cuando hay una duda con respecto a impuridades en Reshut HaRabim, en el dominio público, él queda puro. Pero, en este caso, Uba Javero ve'alach besheni ve'asa ta'arot. Un amigo de él fue en el otro camino, opuesto al camino que él fue, y tampoco saben cuál camino fue. Quiere decir, no, es obvio que uno de ellos dos fue en el camino que causa impurezas, pero no sabemos cuál de ellos dos lo hizo. Dice la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Im nishalu ze bifnei atzmo, veze bifnei atzmo teorin shneihen, bevat achat tmein. Dice Rabbi Yehuda, si ellos fueron a hacer la pregunta al Rav, si ellos son puros o impuros, quiere decir, si lo que ellos tocaron le causó impuridad o no, entonces, si ellos fueron, cada uno por sí mismo, cada uno tuvo la duda en qué camino fue, y fue donde el Rav le preguntó qué pasa con él, el Rav le dice a los dos que son puros, porque con respecto a cada uno hay una duda, y con respecto a cada uno la halajá es que él queda puro. Pero si fueron juntos a preguntarle al Rav, entonces los dos se vuelven impuros, porque no hay ninguno de ellos que le puedo decir, mira, tú eres puro, cuando es obvio que uno de los dos es impuro. Entonces la halajá es que los dos son impuros. Rabbi Yossi Omer, ben kach u ben kach tmein. Rabbi Yossi dice, no, sea así o sea así, en los dos casos tenemos que decirle a los dos que son impuros. Ahora, explica la machloket en Rabbi de Rabbi Yossi, Amago, ve'itema Rabbi Yohanan, bevat achat divrei hakol tmein. Si ellos fueron juntos, también es obvio que son impuros los dos. Beze achar ze divrei hakol teorin. Si fueron por separado, también Rabbi Yossi admite que los dos son puros. Lo nichleku el abebale ishael alav ve'al javero. La machloket es cuando una persona fue y le preguntó al Rav, pero no se mencionó solo a sí mismo, sino le dijo, mira Rav, yo caminé en un camino y no sé si ese es el camino puro o impuro, y mi amigo fue en el otro camino y no sabemos quién de los dos es puro o impuro. ¿Cuál es la halajá de los otros dos? Como él, aunque él está solo, pero él preguntó por los dos. Entonces en ese caso, Rabbi Yossi medamele y levat achat, Rabbi Yossi dice, como él le preguntó por los dos, es como si los dos fueran a preguntar y los dos son impuros. Rabbi Yehuda medamele leze achar ze. Mientras que Rabbi Yehuda dice, no, nosotros le contestamos solo con respecto a él, como él vino solo, le preguntamos, tú estás puro, tu amigo, que él venga a preguntar. Entonces la mejor que es si cuando él preguntó por los dos, si lo vemos como si vinieran los dos, o todavía lo vemos como si él vino solo. Dice la Gemara, a eso se parece el caso de nosotros, de Hametz, que si vienen de las casas a preguntar qué hacemos, hay un ratón que entró a una de las dos casas. Si cada casa viene por sí mismo, si hay un ratón que puede ser que entró a mi casa, le decimos que no tiene que ser Bdikat Hametz. Pero si viene y dice yo y mi amigo no sabemos cuál de los dos, entonces es la machloket, y si vienen los dos juntos, los dos tienen que hacer Bdika. Otro caso trae la Gemara, Safek al, Safek lo al. Hay solamente una casa, pero no sabemos si el ratón con Hametz entró a la casa o no.
Dice la Gemara, Hainu Bik'a, eso se parece a un valle donde hay un número de campos, que en uno de los campos sabemos que hay impuridad, es decir, que el que entra a ese campo, el campo es considerado dominio privado, resulta y entonces el que entró al campo, como hay duda que tal vez él se paró encima de donde está la impuridad, él se vuelve impuro. Entonces, ¿qué pasa cuando no sabemos si entró al campo o no? Dice la Gemara, Ubeplukta de Rabbi Eliezer ve Rabanan. Con respecto a eso hay machloket entre Rabbi Eliezer y Rabanan. Detnan, está escrito en la Mishnah, Anichnas lebika bimot aksham, en los días de invierno, que entonces la gente no camina por acá y entonces es un dominio privado. Vetum'a besade plonit. Hay impurezas en un campo que sabemos cuál de ellos es. Ve'amar echad, viene y nos dice una persona, alachti bemakom alas, yo fui en esa bica, en ese valle, pero no sé si entré al campo. Veini yodea im nichnasti beotasade vim lo nichnasti. En ese caso, Rabbi Eliezer metaer. Rabbi Eliezer dice, safek al, si hay dudas si le entró al campo, esta hora porque lo vemos como fake, que hay dos dudas. Dudas si entró al campo y también si entró, dudas si él estaba encima del lugar donde está la impuridad. Entonces, por eso queda puro. Vejajamim metamim. Los Jajamim dicen, no, todo es una duda en el dominio privado. Si él se volvió impuro y no, entonces se vuelve impuro. Shaya Rabbi Eliezer Omer, safek bi'a ta'or, safek maga tum'a, también Rabbi Eliezer dice, solo si hay dudas si él entró, es ta'or, si hay dudas si él tocó, que si se le volvió impuro, en ese caso lo vemos impuro. Entonces también aquí, con respecto al caso de nosotros, hay duda si él entró a la casa o no, entonces se parece a ese caso si hay duda si él entró al campo o no entró al campo. Ahora dice Rashi, con respecto a la casa, como es solamente de Rabanán, si hay que hacer bdika o no hay que hacer bdika, en este caso todo el mundo acepta que no hay que hacer bdika. Otro caso de la Gemara, al ubadak velo ashkach. Sabemos que entró Hametz a la casa, entonces tiene que hacer otra vez bdika del Hametz en su casa, y lo hizo y no encontró nada. Que sí, puede ser que el ratón se lo comió o se lo llevó después a otro lado. Él no encontró nada. Dice la Gemara, plukta de Rabbi Meir y Rabanan. Eso es una machloket entre Rabbi Meir y Rabanan. Detnan, que está escrito en la Mishnah, Haya Rabbi Meir Omer, Kol davar shebechezkat tum'a, todo lugar donde sabemos que hubo impuridades, leolam ubetumato achivadaleja atuma eichan, siempre va a quedar impuro hasta que sepamos dónde está la impureza. Hay que seguir examinando hasta que se encuentre, y aunque hay posibilidad que de alguna forma vino un animal y se llevó la cosa que era impura, hay que seguir examinando. Jajamim bodek megia lesela o lekarka betula. Jajamim dice, no, si hay un lugar donde hay dudas si hay impurezas o no, yo la examino hasta que llego a un lugar donde seguro que no está, y asumo que no la encontré porque se fue de acá y el lugar se vuelve puro. Lo mismo con respecto a la casa, él la examinó, no ve hametz, entonces es parecido a ese caso, solo que aquí también dice Rashi, como con respecto a bdikat hametz es solamente de Rabbanan, entonces también según Rabbi Meir, en este caso si él no encontró hametz, asumimos que ya no está y no tiene que examinar más. Otro caso más, al ubadak ve ashkach, él entró, supo que entró hametz acá, entró, lo revisó, y en la mitad de revisar la casa ya encontró el hametz. Dice la Gemara, plukta de Rebbi y Rabban Shimon ben Gamliel. Depende de la machloket de Rebbi y Rabban Shimon ben Gamliel. De Tania, está haciendo en la braita, sadeh shenebad ba kever, un campo que sabemos que enterraron a alguien y no sabemos dónde lo enterraron. Anichnas letohatame, el que entra a ese campo está impuro porque tal vez estuvo encima de la tumba. Nimtza ba kever, si encontraron ya a alguien que fue aquí enterrado, después de que se perdió, anichnas letoha tahor, el que entra al campo ya no se vuelve impuro, porque shani omer kever shavad u kever shenimtza, decimos aquel persona enterrada que encontramos es aquel que se había perdido, que no sabíamos dónde estaba, lo encontramos. Divrei Rebbi, así opina Rebbi. Rabban Shimon ben Gamliel omer tibadek kol hasede kula. Rabban Shimon ben Gamliel dice, no, como aquí se perdió alguien que enterraron, no sé dónde lo enterraron, aunque encontraste, todavía tienes que revisar en todo el resto del campo. Otro caso trae la Gemara, Eniach Tish'a umatzah asara, él dejó 9 grupos de hametz, y cuando después vino a cogerlos, encuentra que hay 10 grupos. Dice la Gemara, plukta de Rebbi ve Rabanan, es machloket entre Rebbi y Rabanan, como dice la braita, de Tania Eniach mane, una persona que dejó en un lugar
mané, que decir 100 de plata de maaser sheni, umatzah matayim. Después, cuando vino a coger la plata, encuentra que en vez de 100 hay 200. Dice la braita, Julin umaser sheni meoravim de Divrei Rebi. Rebi dice, él dejó maaser sheni, encontró 200, decimos 100 son lo que él dejó, el maaser sheni, los otros 100 son Julin escoba plata común y corriente. Entonces lo mismo con respecto al hametz, él dejó 9, encontró 10, decimos los 9 son los 9 que había antes, el décimo es algo que se añadió después. Jajamim omrim akol julin, el que Jajamim dice no, si él dejó 100 y encuentra 200, quiere decir que alguien cogió los 100 que había acá y puso 200 nuevos, entonces si él dejó 9 y encuentra 10, tenemos que buscar dónde están esos 9, porque puede ser que todos estos 10 son nuevos y no tienen nada que ver con los 9 que él había dejado antes. Otro caso, Eniach Asara Umatzah Teisha, si él dejó 10 y encuentra solo 9 grupos de Hametz, Hainu Seifa, eso se parece al caso final de la misma braita de Tania, Eniach Matayim, si él dejó 200 de Maaser Sheni, Umatzah Mané, y después cuando él viene a coger esos 200 se encuentra solamente 100, decimos Mané Munach Umané Mutal, Divrei Rebi, según Rebi, decimos esos 100 que él encontró, pero son munaj, es decir, son de aquellos 200 que él había dejado antes, y 100 los cogieron de acá. Entonces hay 100. Entonces si él dejó 10 y encuentra 9, es decir, él tiene que buscar solo por uno, porque los 9 que están aquí son los que habían, son parte de los 10 que habían antes. Jajamim omrim akol julin, que Jajamim dicen, si dejaste 200 y encuentras solo 100, tenemos que asumir que los 200 los cogieron y esos 100 no tienen nada que ver con los 200. Le dejaste 9 grupos de hametz y encuentras solo 9, tenemos que asumir que todos los 10 se perdieron y tienes que hacer bdikat hametz para buscar todos los 10 grupos que dejaste antes. Y hasta aquí da la página Yud Amud Aleph.